Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aileen Félix y mi compañera Liliana Ávila. les hablaremos sobre una investigación realizada acerca del tema de anemias eritrocitarias puras. Describiremos los principales tipos, así como sus características y los diferentes síntomas que se presentan, además de su historia. Primeramente, ¿qué es una anemia eritrocitaria pura? Es un trastorno raro de eritroplasia en la médula ósea normal. En otros aspectos, que produce anemia grave. Las anemias eritrocitarias puras, o también conocidas como anemias aplásicas puras, se refiere a un síndrome de fracaso hematopoyético primario, crónico y la pancitopenia consecuente. Mayoritariamente se observa este padecimiento en las zonas de bajos recursos económicos, ya que esto va ligado directamente al acceso a la buena alimentación. En el año 1902, los estudios realizados por Bunge demostraron que el consumir alimentos bajos en hierro es un factor el cual puede incidir a la anemia. La aplasia es una enfermedad de la médula ósea que se caracteriza por la presencia de una disminución o desaparición del tejido hematopoyético, que es sustituido por tejido adiposo, sin evidencia de infiltración neoplásica ni de síndrome mieloproliferativo. Puede afectar a toda la hemopoiesis o a una sola línea celular. Se sospecha de aplasia de la médula ósea en un paciente que se encuentra con pancitopenia y disminución del número de reticulocitos en sangre periférica. La presencia de esplenomegalia casi siempre descarta el diagnóstico de aplasia y debería orientarnos hacia otras patologías. El origen de la anemia aplásica puede ser congénito o adquirido. La patogenia de la anemia plástica no se conoce con detalle y es improbable que tenga un único mecanismo que explique a todos los casos, aunque se han propuesto una serie de hipótesis para explicar la lesión medular en la aplasia. El defecto intrínseco de células germinales de la médula ósea, el defecto del microambiente de la médula ósea, las anomalías en la regulación inmunológica de la hemopoiesis y el daño directo. A continuación, explicaré la hipótesis 1 para la lesión medular en las aplasias. Defecto intrínseco de las células germinales de la médula ósea. Se apoya en la presencia de las aberraciones cariotípicas, en muchos casos en la transformación ocasional de las aplasias en neoplasias mieloides, típicamente en mielodisplasias o leucemia mieloide aguda, y en la asociación con telómeros anormalmente cortos. Parte del daño medular podría dar lugar a una lesión suficiente para limitar la capacidad proliferativa y diferenciadora de las células germinales. En la hipótesis 2 tenemos el defecto microambiente de la médula ósea. Una parte decisiva para el desarrollo celular es el control que ejerce el microambiente en la regulación de la hematopoiesis, más importante para el compartimiento de células madre que para el resto de células. Esta hemopoiesis está regulada por mecanismos de gran complejidad, en los que las células hemopoyéticas interactúan entre sí con su microambiente, con factores de crecimiento y con la matriz extracelular. En la hipótesis 3, anomalías de la regulación inmunológica de la hemapoiesis. La alteración de la capacidad funcional de las células del compartimiento accesorio por un probable mecanismo inmunológico corresponde a uno de los aspectos de la anemia plástica más estudiados y que se considera más probable. Se cree que ocurre ante la alteración antígena por la exposición a fármacos, agentes infecciosos u otros agentes nocivos ambientales no identificados de manera adquirida, lo que provoca la respuesta inmunitaria celular durante la cual los linfocitos Th1 activados producen citocinas, que por acción directa o por activación de receptor Fas desencadenan el daño celular, como interferón gamma y TNF, que suprimen y matan a los progenitores hematopoyéticos. Bien, por último tenemos la hipótesis 4, que es el daño directo.
En estos casos, los agentes actúan directamente o a través de intermediarios dañando el DNA celular, impidiendo la proliferación y o desencadenando mecanismos apoptóticos. Este mecanismo de daño también puede explicar la presencia de reacciones idiosincráticas de algunos medicamentos, ya que el polimorfismo genético en alguna de las enzimas responsables de su degradación produce metabolitos intermediarios que actúan como tóxicos medulares. Los tipos de anemias eritrocitarias puras pueden ser congénito o adquirido. Las aplasias congénitas, 25% de las aplasias en la infancia son de causa hereditaria o congénita o forman parte del síndrome. Es importante conocer los síndromes para tratarlos de la manera correcta. En las aplasias adquiridas, en la mayoría de los casos no se puede identificar ningún factor desencadenante. Por lo tanto, esta es la más frecuente de las anemias aplásicas, hasta un 50 a 70% de los casos. Como ya lo mencionamos, el 25% de las aplasias en la infancia son de causa hereditaria o congénita, o forman parte del síndrome. Algunos tipos son anemia de Fanconi, aplasias selectivas congénitas, aplasia congénita de serie roja y de serie blanca, síndrome de Cauchman y aplasia pura de los megacariocitos. Describiendo la anemia de Fanconi, es la aplasia medular congénita más frecuente y se suele manifestar a los 5 a 10 años. Es una enfermedad genética autosómica recesiva, frecuente en los africanos y en los descendientes europeos. Existe un defecto en estabilidad del ADN, la reparación del DNA y una mayor sensibilidad a los radicales libres de oxígeno en los linfocitos de sangre periférica o las células de médula ósea. Las células de los pacientes con anemia de Fanconi muestran tendencia a presentar quiebres cromosómicos espontáneos. La enfermedad se caracteriza por citopenias y malformaciones. En citopenias que pueden afectar a 1, 2 o 3 series, siendo la trombocitopenia la primera alteración. En malformaciones encontramos con baja estatura, pulgares anormales y manchas cutáneas. Bien, continuando con las aplasias congénitas, tenemos la aplasia congénita de la serie roja, una disminución de precursores eritroides donde hay una anemia y reticulocitopenia asociada a eritropoyetina elevada para compensar el déficit. Es imposible que intervenga un mecanismo autoinmune. Enfermedad hereditaria caracterizada por el desarrollo muy precoz de anemia macrocítica, normocrómica y prorregenerativa con hipoplasia medular selectiva de precursores eritroides, asociada en un 50% de anomalías fenotípicas. Se manifiesta antes de los 18 meses de vida y se asocia a alteraciones cromosómicas y a trastornos físicos como anomalías faciales, esqueléticas y enanismo. En la aplasia congénita de la serie blanca, que es una neutropenia que asocia insuficiencia pancreática exocrina con esteatorrea secundaria y anormalidades esqueléticas, el mecanismo patogénico no es aún entendido. El diagnóstico se basa en niveles bajos de tripsinógeno, grasa pancreática y disostosis metafisiaria. El tratamiento se hace con reemplazo de enzimas pancreáticas orales. La neutropenia puede mejorar con factor estimulante de colonia de granulocitos. Cuando desarrollan una aplasia severa, está indicado el trasplante de progenitores hematopoyéticos y su éxito es de un 50% con donante no relacionado. Síndrome de Cauchman. La alteración genética que conduce a la enfermedad se encuentra localizada en el gen 2 de la elastasa, el que sufre una mutación heterocigota. Se caracteriza por una neutropenia marcada, aunque los eosinófilos y monocitos pueden estar aumentados. En la aplasia puria de los megacariocitos, enfermedad de herencia autosómica recesiva rara caracterizada por una trombocitopenia hipomegacariocítica grave aislada durante los primeros años de vida,
que se convierte posteriormente en insuficiencia de la médula ósea y pancitopenia. Aproximadamente el 50% progresa a anemia aplásica. Ahora describiremos las aplasias adquiridas. Son idiopáticas o de causa desconocida. En la mayoría de los casos no se puede identificar ningún factor desencadenante. Por lo tanto, esta es la más frecuente de las anemias aplásicas, hasta un 50 y 70% de los casos. Secundarios a algún agente causal conocido, la mayoría de los pacientes recientemente diagnosticados estuvieron en contacto o expuestos en forma previa a la aparición de síntomas a fármacos tóxicos. En sintomatología, los enfermos con aplasia presentan manifestaciones clínicas derivadas de la disminución de las células sanguíneas de las 3 series hematopoyéticas. Clínicamente presentan la siguiente triada. En síndrome anémico presentan palidez, debilidad, disnea y fatiga. Infecciones de repetición, consecuencia de la neutropenia y monocitopenia y fenómenos hemorrágicos por la trombopenia. En pruebas de laboratorio, los principales estudios a realizar son análisis de sangre, tales como conteo sanguíneo completo, el estudio de la hemoglobina y hierro. Y en estudios de médula ósea tenemos biopsia de médula y aspirado de médula. En análisis de sangre tenemos el conteo sanguíneo completo que determina la cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas en la muestra de sangre, el estudio de la hemoglobina y de hierro. En estudios de médula ósea se realizan para determinar la celularidad de la médula ósea, estudiar los tipos y cantidades de células que se están produciendo en la médula. Tenemos 2 tipos, que es biopsia de médula y aspirado de médula. En tratamiento es recomendable suprimir la causa, que resulta útil debido a que el 50% de los casos son adquiridos. En tratamiento de soporte hematológico para corregir los efectos de pancitopenia. El tratamiento a largo término de transfusiones no es recomendado porque las transfusiones frecuentes de glóbulos rojos pueden llevar a una sobrecarga de hierro. En caso de una trombocitopenia muy severa o ensangrado trombocitopénico, considerar dar ácido epima-aminocaproico. Y por último, irradiación de glóbulos blancos requerida en caso de una anemia severa. En el caso de un tratamiento primario, su selección depende de factores como la edad y la condición del paciente. En el trasplante alogénico, el paciente recibe células madres de uno de los miembros de la familia, de un donador no relacionado o de la unidad de cordón umbilical, y en la terapia inmunopresora con ATG y ciclosporina. Bien, ahora describiremos un caso clínico. Se presenta la paciente femenina de 3 años de edad, perteneciente al grupo étnico Rarámuri o Tarahumara. Al mes de vida manifestó datos clínicos que condujeron al diagnóstico de síndrome anémico, de palidez de mucosas, insuficiencia cardíaca, etc. Recibió soporte transfusional y mostró mejoría clínica. Sin embargo, al 4.º mes de vida manifestó síndrome anémico severo y dio inicio el protocolo de estudio. A partir de estos datos se estableció el diagnóstico de aplasia pura de serie roja congénita. La paciente recibió terapia transfusional. Hasta el momento, aproximadamente 30 transfusiones de concentrado eritrocitario. A la fecha, la paciente tiene 3 años de edad, pesa 12.3 kilogramos y mide 94 centímetros. Se mantiene asintomática y no ha requerido hospitalizaciones en los últimos 24 meses. En prevalencia, tenemos que es más común en personas de 15 a 25 años y hay mayor incidencia en el lejano oriente. La mayor tasa de prevalencia que tenemos es del 64% en Asia Meridional y en promedio global tenemos el 42%. Y bien, por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención.